Perfecto. Entonces, como le decía, después de saludarnos y presentarles la documentación legal, aquí está el oficio, el cual ustedes pueden visualizar porque se los voy a enviar. Y este oficio habla de que nuestra institución es totalmente legal. Aquí dice Instituto Teológico Eclesiástico Internacional Bilingüe, a nombre de Hugo Fernando Camejo Puerta, representante legal de la International Community Church. Entonces, aquí estamos para servirles. Esta es la legalidad de la institución. Ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Creo que la hermana Marta nos cambió de cámara, pero ahí está, perfecto. Pensé que era otra persona. Fui yo, hermanito, que cambié, Luz Estela. Pasé Okay, del celular al computador porque me puedo leer el documento que está. Ok. ¿No alcanzaste a leer el documento? ¿Lo proyectamos de nuevo, mi hermana? No. Okay. Ya escuché la resolución por la cual es creado y todo, no hay problema, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, aquí les estoy hablando un poquito de lo que es la resolución, nuevamente. Este también se los envío. Entonces, nosotros en las siglas nos llamamos ITEI. ITEI, nos podemos llamar ITEI, Instituto Teológico Eclesiástico Internacional Bilingüe. ¿Qué ofrecemos en el instituto? En el instituto ofrecemos teología, ofrecemos capellanía, pero siempre creemos que los estudiantes, antes de empezar a estudiar teología, deberían pasar por capellanía para que conozcan unas partes muy básicas que son muy importantes. Es decir, vivir el proceso de una manera secuencial para que dé una buena finalidad. Perfecto, entonces ofrecemos carreras técnicas, ofrecemos también bachillerato virtual, ofrecemos inglés. I am an English teacher. I think able to speak in English. This is very important with different people. Yo también soy profesor de inglés, entonces estamos para servirles. Aquí les vamos a enseñar un poquito de inglés o mucho inglés si lo requieren. ¿Cómo enseñamos inglés o cómo certificamos? Lo certificamos a través de algo muy importante que se llama Secretaría de Educación con otros institutos. Es decir, lo que nosotros no podemos certificar, lo certifica el instituto aliado. ¿Cuáles son nuestros institutos aliados? Tenemos el Colegio SEI y el Instituto San Pablo. Nosotros formamos los alumnos, el instituto los certifica. Pero en capellanía y en teología nosotros no necesitamos aliados, porque estamos hechos y autorizados para certificar todo lo que tiene que ver con estudios teológicos. Pero tenemos digamos así, tenemos un convenio especial donde los alumnos reciben doble titulación. Cuando se gradúan de teología, se gradúan de teología por el Ministerio del Interior y por Secretaría de Educación también. Entonces, lo importante es que aquí hay certificación por todas partes, aunque sabemos y creemos que el conocimiento muchas veces no está plasmado en un diploma, pero el diploma nos representa cuando nos piden legalidad y de dónde procedemos con ese conocimiento. Perfecto. Les voy a hablar un poquito cuáles son las competencias que vamos a desarrollar, es decir, que vamos a aprender en la capellanía, que nos van a enseñar. ¿Realmente voy a vivir un proceso allí? ¿Qué tipo de proceso voy a vivir allí realmente? ¿Qué nos irá a pasar en capellanía? ¿Será como asistir a la iglesia que vamos a tener un proceso, vamos a tener un toque especial de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Primero nos van a tocar nuestro corazón, nuestra razón y por ende nuestro espíritu. Es decir, que vamos a aprender cosas espirituales. Vamos a entrar nuevamente a tomar, digamos, un nivel un mayor espiritual, más alto que el que teníamos, un nivel que se nos proporciona a través de la enseñanza de la palabra de Dios y también de nuestros compromisos sociales. Por ejemplo, ¿alguien aquí trabaja en el área social? ¿Alguien de pronto trabaja en el área social como profesional? ¿Como docentes? Algo así por el estilo. Bueno, si no, vamos a aprender porque vamos a trabajar en el área social. Vamos a entrar a trabajar. Competencia a desarrollar. La espiritual. Primero que todo.
abarca la capacidad trascendente del ser humano, el sentido de lo sagrado o los comportamientos virtuosos que son exclusivos de la persona. ¿Cuáles son esos comportamientos virtuosos? Nosotros nacimos con un código moral. Fuimos diseñados con un código moral. Es decir, que nosotros sabemos claramente cuando estamos llevando un buen comportamiento y también sabemos cuando nuestra conducta es contraria a lo que el código moral que hay dentro de mí de alguna manera me ha hecho sentir. ¿Dónde está el código moral? Realmente en el espíritu, porque es en el espíritu donde entendemos realmente las cosas de Dios. Aquí dice capacidad de flexibilidad, autoconocimiento elevado. ¿Cuál es este autoconocimiento elevado? Esta capacidad de flexibilidad y autoconocimiento elevado es cuando nos convertimos también en autodidácticos. El autodidacta aprende leyendo, el autodidacta aprende investigando, aprende buscando la sabiduría. En este caso, cuando hablamos de el autoconocimiento, estamos diciendo que nuestros alumnos van a entender lo importante que es continuar la formación después que la termina. Es decir, que yo no me voy a quedar con los conceptos solamente que me dé aquí el pastor Hugo y los otros docentes. Yo voy a tener la oportunidad de entender otros conocimientos y de investigarlos. Listo, aquí dice capacidad de enfrentarse y superar el dolor, capacidad de aprender con el sufrimiento. Alguien me decía y me preguntaba, ¿cómo es posible que nosotros aprendamos con el sufrimiento? Claro que sí, el cristiano sí, porque nosotros estamos expuestos al sufrimiento, pero estamos expuestos y a la vez estamos cubiertos para entender que cada sufrimiento es una oportunidad más que tenemos para poder enfrentar nuestros miedos y a la vez superarlos y escalar un nivel más en la vida espiritual. Capacidad de inspirarse en ideas y valores. Les decía con anterioridad, el capellán, la persona que empieza a formarse con nosotros, desarrolla el campo espiritual, porque activa ese código moral y aprende a analizar, a la autocrítica, a decir qué me falta, qué debo mejorar, a la perseverancia y coherencia de vida. Esto es importantísimo. Nosotros estamos en Cristo para perseverar, primero que todo. Estamos en Cristo, no podríamos decirlo a grosso modo que para sufrir, pero sí para enfrentar sufrimientos, que son los que nos ayudan a escalar y nos ayudan a entrar en una etapa de madurez espiritual, donde sabemos que si entendemos quién es Dios, qué tiene Dios para nosotros, podemos entender todo lo que está alrededor. Imagínate cuando hay personas que dicen, ¿dónde está Dios? Con tantos niños sufriendo en África. ¿Dónde está Dios con tantas personas en la calle? Y a veces no logramos entender que estas son consecuencias del pecado. Entonces, a veces creemos o criticamos a Dios pensando de que no lo hace bien, cuando la responsabilidad viene del comportamiento del humano. Pero ¿qué culpa tiene un niño? Exactamente. ¿Qué culpa tiene un niño? Es allí donde nosotros entramos a trabajar con fundaciones, a trabajar con el bienestar familiar, a trabajar de la mano de de otras instituciones del Estado que nos puedan brindar un apoyo. El capellán aprende cómo dar una consejería familiar, cómo involucrarse para que las familias puedan entender mejor el plan de Dios, y el capellán aprende hasta cómo remitir un niño a bienestar familiar si se ve que hay un caso de maltrato, si existe un caso ya que es de extrema necesidad o de necesidad, para que los organismos nacionales de familia puedan intervenir. Esa es la parte espiritual. La parte intrapersonal, conocimiento, aprecio y comprensión de uno mismo. Aquí llevamos el capellán a que aprenda, a mejor a que conozca, él conozca cuál es el propósito de Dios en él.
que descubra cuál es la parte, cuál es lo más sensible en el llamado de Dios y que le está instando a realizar. Por ejemplo, la mayoría de veces en nuestras iglesias, todos, lo digo en mi caso, peleábamos en el buen sentido de la palabra, como que competíamos por llegar al púlpito, pero nadie competía por ir a las calles. El capellán es alguien que se forma para ir a las calles, al hospital, a la cárcel, a las empresas, a los orfanatos, a centros geriátricos, ancianatos, casas de hospicio, derechos humanos. Es decir, que se forma con el propósito de que abarque algo de extramuros. ¿Cómo así extramuros? Es decir, es de las cosas que no se viven solamente dentro del recinto de la iglesia, dentro del templo. Así es la cuestión, pastor. Y para el templo también, claro que sí. Va a aprender mucho acerca del templo, va a aprender mucho acerca de cómo ministrar. Le vamos a enseñar a hacer un bosquejo bíblico, le vamos a enseñar un poco de interpretación bíblica. Y después de todo eso lo vamos a instruir para que entre a estudiar teología y avance. Porque el capellán debe avanzar en la teología. No debe quedarse solamente con el diplomado, con el curso de capellán. ¿Ok? Entonces, de manera intrapersonal, vamos a aprender a conocernos a nosotros mismos. Pero ¿cómo así, pastor? Pues yo les voy a traer por acá una psicóloga que es cristiana y ella los va a confrontar con la palabra de Dios y los va a confrontar dentro de todo lo que compete el humano en su expresión del alma y en su expresión de sus razones. Ok, interpersonal o social, o sea que cuando hablamos de intrapersonal ya estamos hablando de algo muy interno, nosotros mismos, ¿no? Intra es algo que podemos compartir, o social. ¿Cómo debemos nosotros tener un conocimiento social? Dice conocimiento, aprecio y comprensión de los demás. Aquí es donde funciona algo que se llama empatía. Caramba, pero ¿qué es la empatía? Así facilito se los voy a definir. La empatía es colocarse en los zapatos de otro. Es sentir quizás como otro siente, ver las cosas de esa manera. Vamos a hablarlo así a grosso modo. No van a llorar igual los familiares el que ha muerto, el que se ha ido con el Señor, que las personas que quizás lo conocieron de vista o que compartieron un poco con él. Van a sentir pesar, pero los otros se van a sentir destrozados. Entonces, vamos a aprender a fortalecer, porque digamos que el lema del capellán como tal es consolar al necesitado. Ya lo vamos a ver más adelante en la introducción al tema. Universal. Los capellanes son universales. Es decir, que hay capellanes en el mundo entero y de diferentes religiones. Por ejemplo, cuando las personas me preguntaban, me decían, profe, dígame una cosa, pero la capellanía no es católica. Y yo decía, es católica, es mormona, es pentecostal, es menonita, es anglicana, es ortodoxa, en todos los campos. Hay capellanes, solo que algunos prefieren llamar como quieres, ¿cierto? Porque eso es como interno, pero fuera, en extramuro, debe ser un capellán que no solo pertenece a una iglesia, sino que aparte de eso está certificado, porque ustedes van a tener la oportunidad de compartir con profesionales. Y nosotros lo que hacemos es darle a plena vista lo importante que es tener, mejorar nuestros comportamientos frente a los profesionales. Explíquemelo mejor, profe. Bueno, se lo voy a explicar mejor. A veces el cristiano entra a contender muy rápido y aquí el capellán no entra a contender. El capellán tiene una sensibilidad social. Él va a lo que va. Si alguien le dice, es que puedes orar por mí porque es que yo soy satánico, levante las manos. Vamos a orar por ti. Puedes orar por mí, pero yo soy mormón, no importa. Puedes orar por mí, no hay problema. Nosotros no tenemos, digamos así, preferencias. No, nosotros vamos a realizar la obra de Dios.
No se pregunta la religión, se ve la necesidad y nosotros acudimos a ella. Decía que universal, comprensión de todas las formas de vida, ¿cierto? Esto es importante porque tiene que ver con la parte intercultural. Todos los modos de vida, las culturas son diferentes. Si nosotros vamos a servir en otros países, por ejemplo, los que quieren estudiar inglés, podemos con mucho gusto enseñarles inglés para que usted sea un capellán también bilingüe. Yo les podría enseñar, y con el equipo de profesores, inglés, portugués y otro idioma que tenemos acá dentro de la institución es el francés. Podríamos abrir espacios. No van a aprender en 6 meses, pero en 6 meses van a adelantar mucho. Duración realmente un trimestre son 3 meses. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya les decía, si duramos 3 y medio o 4, por favor no me vayan a decir, profe, ¿qué pasa? Usted dijo que 3 meses, porque el precio es el mismo. No les va a cambiar el precio. Solamente nosotros nos vamos a asegurar que van a tener una mejor formación. Entonces, desde ya nos vamos identificando con la institución que antes del dinero está la formación, porque vale más un capellán bien formado que alguien que pague la formación y cuando se le pregunte a alguien algo, ni siquiera sepa con qué se come. Perfecto. Entonces, el perfil ocupacional, ¿qué podría usted ocupar? ¿Qué puesto? Aunque nosotros no pensamos en puestos, pero si los hay, tenemos que echarle mano. ¿En qué usted se podría ocupar como tal? 1. Aportar el pensamiento teológico a través de escritos y artículos teológicos. Un capellán debería ser una persona que escriba artículos teológicos y sociales. Aquí vamos a aprender. Prestar asesorías y presentar propuestas teológicas sobre temas de actualidad y comentarios bíblicos. Por ejemplo, los temas de actualidad, las problemáticas sociales. Las problemáticas sociales, nosotros deberíamos estar frente a ese cañón hablando del amor de Dios y cómo el Evangelio comenzó siendo social. Si ustedes han leído la Biblia y se han detenido en el siglo I o en el comienzo, hablemos del siglo I, hablemos del libro de Hechos. El libro de Hechos nos habla que el Evangelio comenzó siendo social, cuidando las viudas, los enfermos, cuidando los extranjeros. Entonces, note todo el trabajo que hay que hacer. Colaborar como pastor auxiliar. Usted, dependiendo pues el trabajo que usted realice en la iglesia y dependiendo del criterio pastoral, usted puede colaborar como capellán auxiliar, como pastor auxiliar, puede colaborar en la iglesia porque tiene la sensibilidad, el conocimiento para hacerlo. Puede ayudar como pastor auxiliar. Puede colaborar también como capellán auxiliar o capellán como tal en instituciones privadas y públicas que existe el cargo. Ejemplo, ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, el ejército tiene capellanes y es un cura. Ahora también podría ser un pastor. Más adelante podría ser uno de ustedes. ¿Cómo le parece? Que cuando hay convocatorias para capellanes, a los capellanes les ofrecen un salario. Hay otros que digamos así, que es vocacional, voluntario, pero aquí es vocacional y pagado. Le ofrecen un salario. Le van a pedir estudios teológicos y usted aquí va a tener un estudio teológico básico y pues cuando termine esto tenemos que comenzar a estudiar con más altura la teología. Puede colaborar como coordinador pastoral, ¿sí? Auxiliar en programas de servicio social. ¿Sabía usted que empresas piden capellanes para servicio social? Que mientras las personas están en consulta, que mientras las personas están en los tratamientos, hay una parte en estas empresas que se llama el oratorio, y en ese oratorio debe estar un capellán. Por ejemplo, en los hospitales necesitan un capellán, y a veces contratan un capellán católico y un capellán cristiano. Hay horarios para los católicos y horarios para los evangélicos, digamos así. Colaborar como agente de derechos humanos en caso de ser contratado por una institución pública o privada. ¿Cómo les parece? Derechos humanos. Ahí tendremos que hacer otros cursos para favorecerlos.
Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque he hablado un poquito. No sé. Buenas tardes, Marta Viviana. Bienvenida a la clase. ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está usted? Diga. Bien, bien. Dios te bendiga también. Te presento a sus compañeros. Estamos aquí para explicarles. Profe, hablando, digamos, usted está hablando sobre que nuestra conducta es contraria como que a la palabra de Dios. Usted que lleva más años en el Evangelio y apenas voy a cumplir 10, hágame el favor y me explica cómo luchar contra el pecado, o sea, cómo Bueno, enfrentar esos hábitos pecaminosos. no es muy fácil, pero tampoco es muy difícil. Lo único que podemos hacer es acercarnos cada día más a Dios, porque el hombre naturalmente es tentado. Cuando hablo de hombre, bueno, ahora la Real Academia de la Lengua nos dice que tenemos que hablar de hombres y mujeres, que no podemos decir hombres y incluirlas a ustedes. Tenemos que acercarnos más a Dios. Esa es la parte principal, ¿no? Acercarnos más a Dios. Y en el transcurso de la capellanía vamos a ver cómo defendernos frente a todas esas situaciones. ¿Veo, Marta? Perfecto. ¿Alguna pregunta más, Luz Estela, Javier, Iván, en cuanto a lo que llevamos, aportar el No, pensamiento teológico? no, pastor, por mi parte muy claro todo, todos los parámetros que nos está dando, está muy bien. Perfecto. Oye, ¿Algo profe, más? cuando la Sí. palabra de Dios dice encomienda a Jehová tus obras, quiere decir que antes uno de actuar debe que encomendarle a Dios Encomendar, la obra. eso tiene que ver con la oración, precisamente con el acercamiento a Dios. Cuando te acercas, te colocas en Él, frente a Él, para que Él te instruya en el camino, para que te guarde, para que lo que vayas a hacer realmente tenga una buena finalidad y no tenga repercusiones extrañas o contrarias a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué significa esto más exactamente? Significa de que Dios está esperando que nosotros pidamos que nos ayude en nuestras debilidades. Perfecto. Bueno, vamos a pasar un poquito acá a mostrarles los módulos, ya que le contesté a Marta Viviana. Vamos a pasar aquí a los módulos entonces que vamos a ver. ¿Cuáles son los módulos que vamos a ver? Vamos a ver introducción a la capellanía. ¿Cómo así, profe? Bueno, que en este momento lo que realmente estamos exponiendo el brochure, la inducción de lo que será el programa. En la próxima clase veremos introducción a la capellanía. Entonces, en introducción a la capellanía vamos a saber qué es la capellanía, cuál es el comportamiento de un capellán y con qué propósitos se forma un capellán. Eso es importantísimo. Esos son los ejes temáticos. ¿Qué es un capellán? ¿Sí me entiende? ¿Cuál es el propósito del capellán? Dentro de eso, las metas del capellán. Y vamos a hablar un poco de los comportamientos y de lo que Marta me preguntaba, cómo enfrentarnos a esos comportamientos. De que tendrán algunas personas hacia nosotros y en caso de que nosotros tengamos algún tipo de confrontamiento en nuestras debilidades. Vamos a ver el capellán y la oratoria con énfasis en homilética. ¿Qué les parece Profe, esto? Dime, Marta. homilética es todo lo que tiene que ver con la preparación del tema de prédica. Perfecto. Sí, señorita. Y ya le voy a contar qué más vemos aquí. El capellán y la oratoria con énfasis en homilética. Pues la homilética viene de la palabra homilía, que homilía en griego es hablar, dar un discurso, eso es homilía. Ustedes se acuerdan o escucharon quizá a la abuelita decir una vez, fui a la misa y tremenda homilía la del padre. Era como tremenda prédica la del padre, lo que se quería decir, la abuelita. Entonces la homilía es el verbo hablar en griego, homilía, pero también la palabra oratoria viene de hablar, pero mientras la homilía se le da el nombre, la oratoria es la práctica de eso que se le da nombre. Homilética, homilía de hablar y ética de comportamiento. Podríamos deducir
qué es el buen comportamiento para hablar. Es algo muy... vamos a enseñarles cómo ustedes deben pararse en el altar, qué no deberían hacer en el altar. Por ejemplo, las muletillas. Yo tengo una muletilla a veces, y yo me la descubro cuando digo es decir, cuando quiero explicar, y a veces cuando me acuerdo, ¡pum!, la cierro. Esa, podríamos decir así, esa muletilla puede distraer las personas como tal. Puede distraer las personas. Vamos a ver hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? La hermenéutica tiene que ver con la interpretación bíblica. Vamos a hacer algún tipo de interpretación bíblica. ¿Cómo es esto? Bueno, la interpretación bíblica es tomar un versículo y darle la orientación que es. Hay versículos que realmente son de interpretación simbólica, como otros que son totalmente literales. Vamos a ver derechos humanos. En los derechos humanos vamos a saber cómo intervenir y cómo ayudar a los organismos internacionales y cómo conectar a la sociedad con ellos. Cómo conectarlo con ellos. Eso es muy, pero muy importante. Vamos a ver hospicio. ¿Qué es el hospicio? El hospicio es el cuidado de los ancianos que ya finalmente están en una etapa final. El hospicio es el final de la vida. Realmente no es fácil, ¿no? Pero el hospicio sí es el final de la vida y ustedes se preguntarán, Dios mío, ¿cómo hacemos? ¿Cómo les ayudamos si es el final de la vida? Aquí vamos a aprender mucho. ¿Qué vamos a aprender aquí? Vamos a aprender cómo decirle la verdad a la gente. Wow, ustedes se preguntarán. Yo le pregunto, por ejemplo, a Luz Estela, ¿cómo será decirle la verdad a alguien que va a morir? ¿Qué tú consideras que puede ser la verdad? Yo creo que es algo muy doloroso para lo que nadie está preparado, ¿no? Espero que a mí no me toque todavía en esas cosas, pero es algo muy, muy Perdón. delicado y yo creo que lo único que se puede hacer es pues pedirle a Dios que le dé ese entendimiento, esa sabiduría y esa delicadeza para poderle hablar a esa persona y decírselo, ¿cierto? Porque es muy complicado. Es Sí, porque es algo que ningún ser humano quiere escuchar, porque por naturaleza buscamos la supervivencia, ¿verdad? Buscamos vivir, o sea, a pesar de que podemos pasar por enfermedades que son durísimas y siempre el ser humano va a guardar la esperanza y siempre sí. nos vamos a refugiar en Dios. Entonces, algo muy complicado que yo espero que a través de este curso pueda aprender al menos una guía de cómo algún día, si me toca pasar por eso, hacerlo. Exactamente, a eso va. Por eso le pregunté a Luz Estela, le pregunté precisamente porque yo sé que Luz Estela tiene mucha sensibilidad para el servicio. Y cuando tenemos esa sensibilidad, a veces no queremos que nos toque esa parte tan fuerte, pero algún día la vamos a tener de frente. Entonces, sí, es como decirle a la persona, bueno, tú estás enfermito de verdad, los resultados, bueno, él ya debe saberlo, ¿no? No podemos adelantarnos al diagnóstico médico. Eso es después ya que el médico les ha dicho todo esto, decirle, pero tenemos un Dios todopoderoso, sabemos que Él puede hacer un milagro, pero también está la vida eterna, que si tienes que pasar de aquí a la vida eterna vas a tener un gozo inmenso y debes prepararte, no debes pasar de cualquier manera. Entonces, que buscamos el perdón de los hijos, buscamos la familia, buscamos ayuda psicológica para ello, buscamos una charla al menos, algo que realmente la persona se puede ir en paz. ¿Cómo decir, pastor? ¿Vamos a servir de canal para que pasen a la otra esfera? Sí, pero para que pasen bien, porque aquí la vida es pasajera, ya es eterna. Vamos a ver capellanía carcelaria. Imagínate la cantidad de personas que están confinadas en cárceles, que cuando ustedes se sientan a escucharlos, a veces uno dice, Dios mío, ¿cómo alguien puede vivir de esta manera? Con tantos deseos de familia, de hogar, de hijos.
con tantos proyectos, porque usted en la cárcel ve profesores, ve ingenieros, ve gente muy inteligente, con condenas larguísimas, y que pues allí podrán ejercer alguna parte de su profesión, pero no hay como la libertad, no hay como la libertad. Entonces, usted se imagina, Jader, cómo sería esto, de pronto la capellanía carcelaria, cómo llegar y cómo también cuidarse, Jader, de que de pronto no seamos víctimas dentro de ellos mismos en la cárcel, porque ha pasado, porque algunos se aprovechan de su condición para pedir ciertos favores que pueden ser lastimosos y que no pueden comprometer. ¿Qué te parece eso a ti, Jader? Pues complejo. La verdad es complejo Complejo. porque muchas veces una persona ya dentro, por más capacidad que tenga, por más inteligencia, por más estudios, tienen un rencor. Sí, Y muchas veces acercarse uno a una persona de ellas y hablarles de Dios, del propósito de Dios en nosotros, de lo que es de pronto lo que es la vida en sí, porque la vida en sí es en base en Dios. No sí, es como de pronto uno de ser humano la ha querido manipular o tratar o hacer ver. Entonces es complejo ese proceso ahí. sí, bastante complejo. Pero aquí vamos a tener la oportunidad, Dios nos permita, de invitar a un capellán que lleva muchos años, unos 20 años, sirviendo como capellán en las cárceles. Si Dios nos lo permite, que él tenga el tiempo, ojalá, y si no, corremos y corremos la fecha de este módulo, de manera que podamos tener a alguien que tenga la experiencia como tal. ¿Ves? Que sepa, que nos enseña y nos advierta de algunos peligros que nosotros nos podemos, a los que podemos estar expuestos allí en las cárceles. Pero nada de miedo, ¿no? Nada de miedo. Ah, Vamos a no, mira, ver, nada. Vamos a tenemos ver solo ante Dios. capellanía. Sí, valiente del Dios toca. Así, hay que hacerlo porque es aceptar el reto de todas estas cosas. Capellanía empresarial. La capellanía empresarial es lo que manejamos así de información básica ahora, pero tenemos un módulo de profundización. Manejamos, por ejemplo, las empresas que necesitan o a las empresas donde sus jefes, dueños, managers, empresarios necesitan la intervención divina, no solamente para pedir milagro de las ventas, sino para la estabilidad emocional de sus colaboradores. O sea, esto es mega importante, la estabilidad emocional de sus colaboradores. Entonces, invitan a un capellán para que hagan los devocionales, o simplemente le pagan a un capellán, le dan su oficina para quien tenga la necesidad de la consejería y que sea la consejería cristiana se pueda aceptar. Vamos a ver ética cristiana. Aquí vamos a tener ver la parte de comportamiento, que es muy importante. Vamos a tener a leer y aprender cómo fortalecer los valores y cómo también enseñarle a otras personas a cultivarlos, a rescatarlos, cualquiera que sea la necesidad. Veremos capellanía hospitalaria. La capellanía hospitalaria. Aquí hay algo, pero poderosísimo. Porque en la capellanía hospitalaria usted está para darle aliento a los enfermos, pero también a la familia de los enfermos y también al profesional, al personal operativo y administrativo, a los profesionales de la institución. Porque nosotros sabemos que la salud es algo fuerte y que los niveles de estrés que se manejan dentro de los procedimientos de salud son enormes. Allí no solamente está involucrado el paciente, está involucrada la familia y está involucrado también el personal. Entonces vamos a aprender cómo hacer, cómo dar ese trato. La capellanía pedagógica, universitaria y escolar. ¿Cómo intervenir en colegios?
cómo hacer uso de la oración, de las conferencias y de las charlas en los colegios. Perfecto. Vamos a ver también capellanía castrense. Capellanía castrense. La capellanía castrense está enfocada directamente a las personas que trabajan en el ambiente militar. Bomberos, policías, ejército, marina, fuerzas armadas. Es como llegar para orar por ellos, ejercer consejería, porque a veces a estas personas las catalogan de inhumanos, pero cada uno de nosotros tiene su corazoncito, hermano, tiene su familia, sin importar los actos que maneje, sean buenos o sean regulares o definitivamente no. Vamos a ver capellanía de orfanato. Cómo trabajar en el orfanato, cómo trabajar con niños en aquellos lugares. Y bueno, dependiendo de las edades. Aquí también tenemos muchas capacitaciones ya para este manejo. Inglés básico. Aquí tenemos inglés básico. Vamos a tener inglés básico. Bueno, por esa parte, por allí, Jader no va a tener mucho problema. Inglés básico. Vamos a tener el manejo de las TIC. Vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver en la web, con el manejo de las redes sociales y con todo eso importante que hay que tener mucho cuidado. Y las prácticas, vamos a tener unas prácticas. Esas prácticas se pueden realizar de diferentes maneras dentro de la iglesia, dentro de una comunidad y lo podemos arreglar dependiendo el tiempo de cada persona. El valor son 450,000 pesos. Estos son las cuentas de ahorro que tenemos. Ya esto lo manejamos de una manera interna más privada. Perfecto. ¿Alguna pregunta, mis estimados? No, pastor, claro, claro. Perfecto, perfecto. Claro. Perfecto, listo. Aquí estamos entonces claros. Hasta ahora todo muy claro, pastor. Con la información. Listo, perfecto. Mis estimados, súper. Perfecto. Entonces, esto es lo que nos compete prácticamente en el día de hoy, que es la capellanía. ¿Qué es la capellanía? Y cuáles son los propósitos que nosotros pues debemos tener en ellos. Les invito a que veamos un poquito de introducción a la capellanía, un abreboca y seguimos el próximo sábado. ¿Qué les parece? Yo creí de pronto que íbamos a tener más preguntas, algo así, pero bueno, parece que todo está entendible. Vamos a ver por acá entonces un poquito de introducción a la capellanía. Veamos cómo podemos comenzar un poco con los conceptos. Ok, entonces ustedes me escuchan perfecto, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, listo. Aquí déjame un poquito y ya vamos a mirar la introducción a la capellanía. Y vamos a hacer una abreboca porque, bueno, nos está sobrando tiempito. Vamos a tomar unos 20 minuticos más. Pastor, una pregunta. ¿Cada Con clase de cuántos minutos es? No, las clases realmente son 2 horitas. 2 horitas. Sino que yo pensé que íbamos a tener un poquito más de preguntas. A veces tomo las 2 horas respondiendo preguntas. Pero ya que no hay preguntas, pues vamos a aprovechar. Yo les pregunto si usted... Ah, ok, ya. Ya mismo me aclaré. Profe, una pregunta, ¿qué es capellanía carcelaria? Carcelaria, Marta, directamente esta capellanía es el cuidado de la vida espiritual de las personas que son presidiarias, los que se encuentran recluidos en las cárceles, los que están pagando algún tipo de condena. Eso es exactamente. Ok, les voy a pedir que por favor abran un momentico sus cámaras. Si de pronto tienen que volverla a cerrar, no hay problema.
Un momentico, por favor, sus cámaras, y hay que, si no hay problema. Esta es la evidencia de la primera clase de inducción. ¿Listo? Perfecto. 1, 2 y 3. Listo, perfecto. Ya si quieren cerrar las camaritas, no hay problema. Depende de ustedes. Entonces, continuamos con el propósito aquí. Módulo de introducción a la capellanía. Así es. Ese es el nombre. De esta manera lo vamos a conocer. Vamos a entrar por aquí a un objetivo general. Estas diapositivas que yo les envío son diapositivas de lectura. Naturalmente o académicamente una diapositiva debe ser más pequeña, debe cumplir otros requisitos. Pero en este caso, esta diapositiva será prácticamente también el manual, lo que usted tendrá a mano, si en un momento tiene alguna duda. Usted la puede cargar en su celular y si en algún momento, no sé, tiene alguna charla, una conversa, alguna duda, usted la puede manejar rápidamente, porque aquí la información está detallada, pero muy entendible. Si yo les muestro a veces mis diapositivas de docente, esas diapositivas son un poquito más cortitas, como tal, pero estas se las voy a regalar y se las voy a dejar para el uso de ustedes. La podrían proyectar si algún día necesitan dar algún tipo de conferencias. Objetivo general de la capellanía. Aquí tenemos un objetivo general. Cumplir la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Importantísimo esto. Dice, con cualquiera que sea su adscripción religiosa, siempre que sean requeridos vuestros servicios de asistencia espiritual, siguiendo el ejemplo nítido de nuestro Señor Jesucristo, quien jamás entró en disputas teológicas ni religiosas con los enfermos y necesitados que halló en su camino y o que reclamaron su asistencia. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos algo muy importante. En la Gran Comisión dice que siempre que seamos requeridos, sin importar realmente la adscripción religiosa o la confesión religiosa o la iglesia donde esté, nosotros debemos tomar su ejemplo. Es servir y no discutir por doctrinas, por enseñanzas que quizás de pronto ellos tengan y que pues no es el momento adecuado para hacerlo, porque ese momento es para aprovechar a realizar un trabajo espiritual directo al alma, directo al corazón del espíritu de esa persona. Entonces, vocación de servicio, cumplir la gran comisión de nuestro Señor. Dentro de esto está ir por todo el mundo, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos, ¿cierto? De acuerdo a cada, digamos así, cada iglesia, cada religión, porque nosotros no combatimos doctrina, nosotros enseñamos y cada quien evoca dentro de su comunidad cristiana como se le haya enseñado. Lo que nosotros queremos es que sean atendidos espiritualmente los enfermos y se cumpla con el propósito de Jesucristo. Ya hacerlos prosélitos, hacerlos miembros de nuestras iglesias, ya eso está en un segundo plano, porque nos podemos encontrar con ovejitas de otros lugares que quizás el pastor no está allí, pero nosotros podemos hacer las veces de pastor, mientras el pastor que está a cargo de ella puede llegar al rescate también. Objetivos específicos. Creer que nuestro ministerio ha de centrarse en la palabra de compasión, consuelo, cariño y acompañamiento. Mire esto tan importante en lo que se basa la capellanía. Compasión, consuelo, cariño y acompañamiento. Dice, de aquellos que sienten necesidad de asistencia espiritual, necesidad en su alma, necesidad de que el capellán esté allí para darle asistencia. Perfecto. Tener perfectamente claro que su labor es la de un embajador
del amor de Jesucristo. Dice, de paz y de gracia, dispuesto a acompañar a las personas en su peregrinaje por este mundo. ¿En qué momentos? Momentos de enfermedad, de dolor o cualquier otro tipo de inconvenientes que se presenten, que hacen parte de la experiencia humana. Hoy cuando hablamos del sufrimiento, la mayoría de las personas sufren. Unos sufren por enfermedades, otros sufren por abandono. Dentro de ello incluimos los hogares, separaciones. Otros sufren por soledad. Hay muchos ancianos que están experimentando mucha soledad. Parece que los hijos crecemos y se nos olvida que vamos llegando a ser ancianos también. Se nos olvida que los años también nos van a pasar una factura. Que nuestros hijos van viviendo el mismo proceso que nosotros acabamos de vivir y que nosotros estamos ingresando al proceso que quizás los padres están viviendo. Tener perfectamente claro, esa ya la leí, atender a quienes se hallan solos, con poca o ninguna familia. Mire la dimensión del problema, con poca o con ninguna familia. Atemorizados, deprimidos, desesperados, así como los extranjeros, como los inmigrantes y marginados. Esto es algo que personalmente a mí me preocupa. De la forma que nosotros tratamos la humanidad. El rechazo que nosotros podemos hacer simplemente con no darle buenos días a una persona que quizás hasta lo está necesitando. Por eso el capellán empieza a experimentar en él mismo niveles en el amor de Dios. Sensibilidad. Porque hay momentos que nos falta sensibilidad, yo lo reconozco. Hay momentos pues que situaciones se nos presentan cuando estamos viviendo la nuestra. Y a veces hacemos a un lado y decimos, no, es que yo estoy pasando mi proceso, no sé cómo ayudar. El capellán va a aprender a separar y a saber que puede superar aún su mismo proceso, trabajando en el proceso de otros. Aunque algunos dirán, tú no puedes estar enfermo trabajando por los enfermos, pero vamos a ver qué tipo de enfermedad realmente es. ¿Alguna pregunta? Jader, Luz Estela, Marta, Iván. No, pastor, vamos bien. No, señor. Perfecto. Perfecto. Ahora yo le preguntaría, no sé si el pastor Iván se encuentra en un lugar donde pueda contestarnos ya, porque el pastor Iván pues nos podría dar un detalle. Pero hablemos un poco del trato que se le ha dado al adulto mayor por este tiempo. ¿Qué saben ustedes de ese trato? ¿O quién nos podría hablar cómo tratar a un adulto realmente? ¿Cuáles serían los pasos? No sé si alguien nos quiera compartir, de pronto conozca o no conozca. O de su aporte personal. Porque el pastor Iván está por allí un poquito en un lugar no muy estratégico. ¿Qué nos dice Luz? Luz Estela, ¿qué nos diría? ¿Qué sabes tú del trato de los ancianos? ¿Qué has escuchado o qué has experimentado? No, no, pastor. ¿No mucho? Directamente no he experimentado algún trato así sino por ahí lo que uno se encuentra en la calle, que pues, uno le colabora, que cualquier cosita que uno lo ve como muy complicado, que si estamos haciendo cola en alguna entidad para algún servicio, pues pedir que le den la prioridad, pues de ley ya lo tienen, ¿no? Los ancianos, las mujeres embarazadas, pero en lugares que de pronto no lo hagan, uno le dice, por favor, atienda primero al Señor y sí luego a los demás.
pero así que a mí me haya tocado tratar directamente con ellos, no. No. Sé que cuando uno ya llega a una edad determinada, pues uno como que es más hermético, ¿no? No permite, entonces es muy difícil tener como ese trato con ellos. Entonces lo sé, más nunca lo he experimentado. Perfecto, pero tiene una idea y precisamente vamos a tener un módulo donde vamos a tener a un profesional, ya sea un profesional social o un profesional de la salud, una psicóloga, una trabajadora social o una enfermera o quizás un médico. La persona que esté en disponibilidad nos va a hacer ver el trato desde las emociones, como también el trato a nivel de la salud de ellos. Lo que podemos entender es que la vulnerabilidad de un anciano es algo que cada día es más fuerte para él. Se pierde cognición, se pierden habilidades y otras cosas más que son muy dolorosas. Y que lo tremendo es que nosotros vamos a experimentarlas de alguna manera, porque si nos vamos a la Biblia, realmente pues podemos ver que Isaac terminó siendo ciego y por eso su hijo Jacob terminó engañándolo, haciéndolo creer que él era Esaú. Razones: pérdida de habilidades. Perfecto. Aquí vamos a ver la misión del capellán. Los capellanes, hombres y mujeres que responden al llamado de Dios a compartir el amor, la paz, la gracia y la fe. Miren que aquí hay unos puntos muy importantes. Por aquí tenemos de que el capellán debe centrarse en estos diseños, digamos así, en estos sentimientos de cariño, de compasión y en esta actividad de brindar consuelo, porque la gente lo necesita. Pero también dentro de todo esto encontramos el amor, la paz, la gracia y la fe. Es decir, que nuestro trabajo no deja de ser espiritual en ningún momento, aunque estemos haciéndolo desde una faceta social. ¿Cómo es esto? Usted se puede presentar como capellán que viene de una iglesia como tal y ya la gente sabe que su trabajo pues está más enfocado en lo espiritual. Pero es que usted se puede presentar también como un capellán que viene por alguna empresa o que viene, digamos así, por alguna institución laboral, del campo laboral del Estado. Y ya, pues, quizás algunas personas lo verán desde el campo social. Pero nosotros no dejamos de hacer un trabajo espiritual. Es netamente espiritual, solo que lo sabemos evocar. Lo interiorizamos de la mejor manera y así también lo exteriorizamos. Entonces, importantísimo, la fe y la esperanza del nuevo reino. Llevar a la gente por el camino de la fe. Yo creo que en algún momento podemos experimentar de que la gente diga, queremos que venga el capellán para hacer el trabajo social y no queremos que nos hable nada de Dios. Tenemos que estar preparados para eso, porque no podemos negarnos a realizar el trabajo y empezar a abrir un campo hasta que la naturaleza de nuestro trabajo no se manifieste. No podemos cerrar. ¿Yo qué haría? Por ejemplo, yo le preguntaría a todos que me quiera contestar. Yo quería, si me invitan a un lugar como capellán, pero dice, pero no hable de Dios, queremos una charla diferente. ¿Qué charla daríamos? Vamos a ver quién me contesta. Más o menos, ¿qué charla daríamos? ¿Nadie? ¿Me repite la pregunta, pastor? Sí, por ejemplo, si a mí me invitan a un lugar como capellán y me dicen, pero no queremos que nos hablen de Dios en la charla o en la intervención del capellán, lo que queremos es que nos dé una charla diferente. Pero charla referente a qué, a lo de la capellanía, ¿de qué tema? Exactamente, o sea, como el capellán, que no sea de Dios, ajá, hablar de otro tema. tema.
el capellán debe ser formado dentro del área social. También. ¿De qué podría hablar? Pero el público al que va dirigido, ¿quién es? Es un público que está en una intervención social y que no quiere que le hablen de la palabra de Dios, sino de otro tema. Pero es que te tocaría ver qué intervención, de qué parte social o qué público exactamente, porque es que hay diferentes públicos, ya sean niños, ya sean madres, ya sean ancianos, ya ok, sean... Siempre ok. hay Pues que ubicarnos. naturalmente, sí, naturalmente el proyecto, más que todo son personas adultas y están entre, la mayoría es padres de familia, porque en esos proyectos se maneja mucho, por ejemplo, la parte nutricional de los niños, entonces la mayoría son como padres de familia. Ah, no, pues excelente, porque si son padres de familia, ahí se les hablaría sobre la convivencia que deben de tener los padres con los hijos, la forma de darle Perfecto. que, de atenderlos, de escucharlos, de hablarles y convertirse en sus mejores amigos, pues para que los niños no busquen a otras personas que de pronto no los pueden aconsejar. Pues uno hablaría pues de ese tema, ¿no? Sí. Perfecto, Luz Estela. Perfecto. Perfecto. ¿De qué otros temas podríamos hablar? ¿Quién me contesta? Jader, Iván, Marta. ¿De qué otro tema podríamos hablar? Bueno, si son padres de familia, pues las problemáticas sociales están enfocadas prácticamente en la familia. Si hablamos de embarazo de adolescentes, si hablamos de drogadicción y de otros temas, la familia va a estar involucrada totalmente, porque todos tenemos una familia. Pertenecemos de alguna manera, en algún puesto, a una familia. Entonces, ¿qué hacemos allí? Pues el capellán debe formarse en temas como estos, temas de problemática social. Y allí algún día me pedirán un espacio para que hable de la palabra de Dios. O como capellán, yo pido cerrar con una oración. Y sé que hicimos bastante. Yo lo digo porque en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de ser invitado a algún tipo de conferencias donde me piden no hablar directamente de Dios. Y yo no me ofendo por eso. Al contrario, me apetecen esos cambios. Porque yo sé que después que hablemos, ellos van a querer saber qué hacemos nosotros realmente. ¿Qué hacemos nosotros realmente? Y es allí donde podemos hablar. Y yo he tenido la oportunidad de llegar a campos muy duros, donde después ellos mismos han pedido que oremos y que les hablen de Dios. Por ejemplo, bueno, les voy a decir que nosotros debemos también fortalecer nuestra preparación, por ejemplo, con atención a la primera infancia, es importante. Y para eso, aparte de que hay cursos, hay técnicas, tecnologías y licenciaturas. Pero también a través de un curso eh, de que las instituciones teológicas dan, podemos hacer muy buena intervención en caso de que nos agarren, digamos así, como muy a quemarropa. De todas maneras, el capellán tiene un perfil social y eso lo respalda. El capellán tiene un perfil social y eso lo respalda para hablar de temas como este. Entonces, yo fui invitado al bienestar familiar para realizar una convivencia, no, un bienestar social que realizan con el equipo de trabajo. Y la doctora que me invita me dice, yo quiero una charla muy importante acerca de la convivencia laboral. Le dije, claro, con mucho gusto. Dijo, pero Hugo, lo que yo quiero realmente es que les hables de Dios, pero no vas a poder hacerlo de esa manera, no lo vas a poder confrontar inmediatamente, porque este bienestar social no tiene ese diseño. El diseño con el cual vamos a entrar es con una charla, una especie de conferencia de valores laborales, convivencia. Bueno, entonces entramos, hablé de algo que se llama la inteligencia espiritual
la inteligencia racional y la emocional, pues que son las inteligencias de que Howard Gardner, un psicoanalítico, dejó hace mucho tiempo, más o menos como del año 1950. Y él nos habla un poco de cómo manejar esas inteligencias y algún tipo de personalidades. Le hablé un poquito de las 8 inteligencias y dentro de eso incluí una parte importante que fue la inteligencia espiritual. ¿Cuál es la inteligencia espiritual? Es la capacidad que el hombre tiene de percibir a Dios a través de su fe y manejar un comportamiento adecuado ante la sociedad. Y en la inteligencia espiritual maneja las otras inteligencias, porque si alguien espiritualmente está estable, sus emociones están estables, su alma como tal está estable, pero también su pensamiento, su razón va a estar estable. Se levanta un señor y dice, pero ¿por qué escondes a Dios? Escúchame bien, así me dice, ¿por qué escondes a Dios? Y le digo yo, perdón, yo sabía para dónde íbamos, pero necesitaba ese espacio. Me dice, ¿por qué escondes a Dios? Le digo, me gustaría que me aclarara la pregunta. Dice, sí, porque pues, si usted está hablando de Dios, pues ¿por qué no hace una oración por nosotros? ¿Por qué no nos ministra? Y le digo yo, porque precisamente el diseño de esta charla no es un diseño espiritual, es social espiritual. Pero yo aprovecho para hacer la pregunta y con el permiso de ustedes, ¿quién les gustaría que por favor hiciéramos una oración por ustedes? Y todos levantaron la mano. Yo también, yo asisto a una iglesia, yo soy católico, yo soy tal, yo. La gente empezó a levantar las manos. Entonces entramos a hacer lo que mejor sabemos hacer nosotros. Orar por las personas. Entonces cerré la charla y abrimos el espacio para una oración maravillosa. Terminó la actividad del bienestar social y me dice la doctora, lo logramos, Hugo, llegamos donde era, pero yo no podía entrar de frente. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué podemos hacerlo? Uno, porque yo tengo un certificado como tal, como capellán. Aparte tengo un certificado como tal para manejar todo este tipo de conferencias porque estudié en la Facultad de Ciencias Humanas. Nosotros estudiamos lo que es teología, filosofía y un poco de psicología. Entonces, nuestro perfil ocupacional está en lo espiritual y lo social como teólogo de la Facultad de Ciencias Humanas o Sociales. Eso me da a mí el aval, aparte de que tengo un certificado como capellán y unos conocimientos teológicos, aparte por una institución donde también me certifica como licenciado. Pero si usted me dice, y yo que no soy licenciado, y yo que no tengo todas estas cosas, y yo que no tengo todo esto, pero usted en este caso es un pastor, es un líder, pertenece a una congregación y se está formando como capellán. Esto le da a usted la capacidad de poder hablar de temas. Lo que no podemos hacer ya, lo que hacen los profesionales, digamos, los psicólogos clínicos, los psicólogos de intervención comunitaria quizás, pero sí podemos hablar del tema de cómo cuidarlo y cómo intervenir en algo de la familia. Como capellán lo podemos hacer. ¿Por qué existe esta formación? Precisamente por esa razón. Porque a veces nosotros como cristianos solo sabemos hablar de lo que tiene que ver con lo espiritual. Y es muy importante porque lo es todo. Pero hay personas que necesitamos abordarlas por una parte social para que se abra un campo espiritual y poder llegar a realizar nuestro mejor trabajo. ¿Qué dicen ustedes? Recibo aportes y bueno, si alguien dice a mí no me parece, pues también es respetable. Silencio en la sala. Hay silencio total, Pastor Hugo. Bueno, perfecto. Entonces,
Es importante el silencio por momentos. Solo que cuando hay mucho silencio, yo pienso que se ha desconectado el internet y estoy hablando solo. Ahí No, no estamos. para nada, pastor, para nada. No, muy interesante todo, no, de acuerdo. Bueno, perfecto. Exacto. Por eso es que yo los invito a continuar con el estudio teológico, porque los estudios teológicos los van a seguir sazonando en todo este tema. Y bueno, pues también a incluirse a otros cursos digamos, como diplomados de consejería familiar, que son muy importantes también. Perfecto. Entonces aquí hablamos de un objetivo general, que está bastante extenso, y unos objetivos específicos que están bastante extensos, pero que finalmente aquí estamos reuniendo todo, las expectativas que nosotros como capellán tenemos para ir a intervenir espiritualmente en la sociedad. Vamos por acá, a ver. Vamos a quedar en esta diapositiva hoy, porque como ustedes lo pueden ver, siempre gastamos el tiempo, pero vamos a dejar con este abreboca al menos. Hoy va a terminar la clase sabiendo de los objetivos y del ministerio. ¿Dónde comienzan los ministerios de capellanía? ¿Dónde nacen? ¿De dónde vienen exactamente? Vienen de imperios como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. ¿Por qué hablamos de imperios? Pues en la Biblia vemos claramente, y en la historia secular, vemos cómo existieron imperios. Imperios que tuvieron mucha fuerza. Por ejemplo, en el 722 antes de Cristo, el imperio asirio toma a la tribu del norte, llamada Israel, y los deporta, quedando únicamente los judíos. Pero en el año 589, los babilónicos toman y deportan a los judíos. Los judíos van pasando de mano en mano de otros imperios, como el Medos Persa, después viene el de Grecia, de Alejandro Magno, luego pasamos al César de Roma, y finalmente el Imperio Romano esparce por todo el mundo a los cristianos. En la caída del templo, años 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruye el segundo templo y esparce allí judíos, perdón, por todo el mundo. Entonces, la capellanía nace allí como contaban ellos con personas, con líderes, que se encargaban de las necesidades, miremoslo bien, emocionales y espirituales de los emperadores. Comenzaron por ser los consejeros espirituales de los emperadores y militares, miembros de la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? Pues vemos en filosofía, la aristocracia es un modelo de gobierno, el gobierno de los más fuertes, de los más inteligentes, que se vivió en estos tiempos. Por aquí vemos, dice, en la religión cristiana, desde el quinto siglo de la era común, comienza a notarse líderes religiosos que fueron apartados exclusivamente para servir a emperadores y miembros del gobierno. Entonces, el capellán principalmente es una persona de muchos talentos, dones, de muchas capacidades, de muchas habilidades, pero todas van enfocadas primero que todo en el campo espiritual, pero que también las puede evocar de una manera social. Aquí lo que tenemos que ser es muy inteligentes, porque de pronto habrán personas que dirán, no, es que si a mí no me dejan hablar de Dios, yo no entro ahí. No, señores, debemos usar la sabiduría y entrar, porque después van a preguntar quién entró, por quién entró, quién es. Y dentro de esas preguntas se nos va a abrir un espacio. No podemos darle campo al orgullo y decir, no, es que si no me dejan hablar de Dios, no hablo. Tenemos mucho de qué hablar como capellanes y finalmente la gente entenderá quién está hablando. Dios ha de manifestarse. A Dios le cierran la puerta, pero Él está muy interesado en entrar. Y en ese momento depende de cómo estamos nosotros preparados para confrontar
a esa sociedad, a ese público, a esas personas y hacer el trabajo. Entonces, el capellán se entrenaba espiritualmente para ayudar a este tipo de líderes. Dice aquí, tradicionalmente dentro del cristianismo, dice, se cree que oficialmente la capellanía tiene su origen en San Martín de Toro, quien nació en el 316 en Pannonia, una provincia romana. Dice, desde ese entonces, que actualmente era parte de Hungría. Al igual que sus progenitores, Martín, de joven, seguía la religión politeísta. Él tenía una religión politeísta. Pero ahora les voy a hablar, porque no les voy a leer todo esto, se lo voy a explicar. A la edad de 16 años, él se enlista dentro de la fila romana. Este muchacho llega a ser un gran líder, un hombre con capacidades frente a un ejército. Esto lo indujo a conocer muchos lugares, lo indujo también a tener un poco más de autoridad. Pero este hombre dice que algo aconteció en el momento que él recorría las calles. Dice que había un hombre, un mendigo, el cual estaba allí muriendo de frío. Y este hombre tomó su capa, porque él era soldado romano, rompió su capa, partió su capa y le dio a este hombre para que se arropara y no muriera de frío. En la noche él tiene un sueño y en el sueño se le presenta el Señor Jesucristo, diciéndole, en otras palabras, que él era ese mendigo que estaba allí. De allí nace la palabra capellán, de que él tomó la capa y se la dio al necesitado. La capa. La capa, entonces, es el sustantivo. Y la palabra capellán se le aplica a quien ejerce una acción investido de ese sustantivo. Entonces, el capellán, ¿quién es? Una persona que tiene una investidura de Dios. Y esta investidura de Dios le da para colocarse al servicio de los más necesitados. ¿Preguntas aquí? Pues de pronto no pregunta, profesor, sino como una anotación. Prácticamente el capellán tiene que sentir el servir, ¿no? El querer servir. O sea, es fundamental que tenga liderazgo, o sea, que sea innato esa clase de sensibilidad, porque servir, o sea. Perfecto. Yo le podría decir que en la palabra de Dios no encontramos la palabra capellán, porque como vemos, viene desde una razón social, digamos así, desde un motivo social mejor, que fue el que este hombre quisiera ayudar a un mendigo que al final, en un sueño, él pudo sentir que era Cristo y se convierte a él. Entonces, cuando hablamos, ya te contesto, Marta, ya te contesto, termino la idea y te contesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona se enlista para ser capellán es porque siente el llamado. Porque yo estoy seguro que cuando ustedes se enlistaron para esto no tenían pleno conocimiento, pero algo les estaba llamando. Algo les está diciendo como que usted quería, como que había algo que los estaba llamando. Yo le digo que en la Biblia no aparece la palabra capellán, pero sí aparece la obra del capellán cuando vemos a los discípulos y a los más adelante llamados apóstoles, cuidando las viudas, los enfermos y los desamparados. Cuéntame, Marta, ahora sí. Profe, una pregunta. ¿El ministerio de capellán eclesiástico tiene que ver con el pastorado? Definitivamente tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con el liderazgo. Y un pastor es un líder. O sea que hay diferentes tipos de líderes. Y dentro de esos líderes está el líder, el pastorado, ¿no? El pastor como tal. Pero al lado del pastor están otros oficiales, podríamos decir así, que están levantándose en el propósito. Ahora le retomo la idea. Cuando alguien se enlista a capellán, se está enlistando a un servicio que puede ser un pastorado. Sí, señor. Puede ser un pastorado. Pastor, se puede decir también, Jesús fue el más grande líder, ¿verdad?
Claro que que ha sí. asistido y que la palabra lo puede dar a entender. Claro que hubo muchos también anterior a eso, pero él esto que el sentir de ayudar a los demás lo hizo a través de sus milagros, ¿no? Cuando ayudaba a esas personas que les miraba esa necesidad, por ejemplo, aquel muchacho que era ciego y él quería ver, o sea, él lo miraba y le dijo, ¿quieres quedar ahí? O sea, le sentía, se ponía como en el lugar de ellos Sí. y por eso los ayudaba, lo mismo con las mujeres, ¿no? O sea, con todas las historias que hay en la Biblia, se ve que le nacía el servir, ayudar. Perfecto. Algo como eso era la diapositiva siguiente, los de Estela, está súper conectada. Mire, la prioridad del ministerio de Jesús. Dice, le voy a leer textualmente para que no perdamos nada de lo que está aquí. Dice, siempre hemos de tener presente que la principal dedicación en el ministerio público de nuestro bendito Señor y Salvador y Maestro Jesucristo fueron las vidas de las personas en todos sus planos y dimensiones. Podemos decir, en todos sus planos y dimensiones. Jesús Nazaret dio siempre prioridad a las necesidades de las personas espirituales. Ya sabemos que tiene que ver con qué, con el espíritu. Psicoactivas, esta es la parte emocional y de salud mental de las personas. Y materiales, pues que conocemos que es la parte racional y el entorno donde nosotros vivimos. Se antepuso a las mismas leyes, a las mismas y a todas las leyes y regulaciones de los hombres, tanto de carácter religioso como secular. De esa manera o de esa actitud brotaron todos los conflictos y odios a las personas, tanto de parte de los religiosos como del poder político. Jesús no reparó, nada le pudo impedir en acercarse a hombres y a mujeres conocidos. Dice, con la peor reputación, pecadores, despreciados, marginados, desechados de la sociedad. De esa manera, en su acercamiento les ayudó a elevar el sentido de la dignidad y la autoestima. Con su actitud nos dejó perfectamente claro que solo puede ser de ayuda a otros en nuestros acercamientos a ellos. Solo cuando nosotros nos acercamos a algo, realmente cuando la palabra de Dios, somos gran ayuda para ellos. ¿Qué dice Luz Estela entonces? Sí, toda la razón. Se conectó con, Y así está debe conectada. y así debe de ser. Y yo creo que uno de los objetivos que uno busca en Dios después de que lo acepta y quiere estar en sus caminos es ayudarle también en la obra, ¿no? Porque es una de las cosas que dispuso Jesucristo, ir por el mundo y expandir el evangelio. Entonces, esa es la forma agradable de ayudar en la obra, ¿no? Perfecto. Entonces, Luz Estela y todos, Edilma, bendiciones, bienvenida. Mire, aquí lo vimos al principio. Compasión, consuelo, cariño y acompañamiento. Porque una cosa es dar unas palabras de ánimo a una persona y otra cosa es quedarse a darle ánimo a una persona. ¿Cierto? Unas palabras de ánimo pueden ser muy alicientes, pero quedarse a un compromiso de ayudar a una persona a que fortalezca sus emociones y su vida espiritual, a eso es lo que nosotros le apuntamos con la capellanía. ¿Alguien más tiene por acá algo para decirnos? ¿A qué tipo? Aquí vemos el tipo de personas a intervenir, el público. Atemorizados, deprimidos, desesperados, marginados, inmigrantes. Y si dijeran, bueno, y los que están bien, pues seguimos también haciendo la obra, dándole asistencia. Edilma, bendiciones, buenas tardes. Bueno, perfecto. Bueno, yo creo que este abreboca estuvo Muy buenas apenas para tardes, tener. hermano Hugo, bendiciones. Amén, sierva de Dios, ¿cómo me le va? ¿Qué tal? Amén, bendecida por el Señor, amén. Quiere, muy bien, mire, bueno, Entrando un poquito tarde, un poquito tarde, pero es que estaba, bueno, tú sabes que mis ocupaciones son full.
Sí, pero bueno, aquí estamos. Quiero presentarte porque aquí también está Maribel. Maribel, bienvenida, Maribel. Buenas tardes. Quiero presentarte a Jader, a Iván, a Marta, a Luz Estela, a Maribel, al pastor Iván. Estos son sus compañeros. Entonces, Edilma, bienvenida. Mucho gusto y bienvenida, señora Dilma. Ay, muchas gracias, Maribel. Luz Maribel. Estela. Ah, Luz Estela, qué pena. Maribel está por acá calladita, pero bueno, yo sé que está como de trastero hoy. Por acá estoy. Bendiciones, Maribel. Aquí le presento a sus compañeros. Estamos para servirles y bueno, yo quería también recordarles que esta clase queda grabada en caso de que no puedan asistir. Pero ¿cuál es lo bueno de asistir? Lo que estamos haciendo. Interactuar, preguntar y aportar. Porque aquí estamos para recibir esos aportes, ese punto de vista. Importantísimo. Bueno, perfecto. Les voy a pedir, por favor, que encendamos otra vez la camarita para tomar eso sí, perfecto. Vamos a encenderla para tomar ¿Y a dónde tío la cámara? cámara. Por ahí donde diga cámara, Maribel. ¿Listos? A ver, nos falta por aquí Iván, Delida. Uno. Doña Maribel, de pronto no dice, pero hay una camarita como un cuadro y un estilo de triángulo y ahí le das a activarla. Le explico aquí a la hermana Maribel que estoy aquí en la casa. Ah, ok. Ah, es que ok, vale. Listo, perfecto. La tiene cerca, listo. Ah, es que está ahí con su pastor, ¿verdad? Sí. Ahora Edilma se nos fue. ¿Dónde está Edilma? Por acá Ok. estoy, pastor, por acá estoy. Perfecto. Nos falta Marta. Bueno, 1, 2 y 3. Oiga, quedaron súper bien. Esta foto vamos a promocionarla en internet. Vamos a ver cuántos nos dan. Bueno, ya se está. Oye, pero yo pensé que Maribel estaba más lejos, ¿no? Y tenía el pastor ahí. Acá con el pastor, acá en casa. De las 7 a las 9. Vea qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué chévere. Me alegra mucho. Bueno, perfecto. Entonces, quédense como la camarita encendida para verles la carita. Aquí ya vamos a terminar. Aquí ya vamos a terminar en la parte que dice la misión del capellán, que es súper importante, ¿no? La misión del capellán, o sea, ¿cuál es la misión? ¿A qué nosotros le llamamos misión? Alguien que me dé un poquito de luz en ese término. ¿A qué se le llama misión? ¿A qué nosotros le llamamos misión? Podríamos decirle el objetivo que perseguimos, ¿no? Esa es la misión. Sí, porque la empresa tiene una misión. Cada empresa tiene una misión y una visión. Y la misión es lo que realmente la empresa en su naturaleza se constituyó para hacer. Y la visión es lo que la empresa quiere alcanzar con el tiempo. ¿Cierto? Estamos por ahí, ¿no? Entonces, veamos la naturaleza. Podríamos cambiarle a este tema y decirle que esta es la naturaleza del capellán. ¿Y cuál es la naturaleza del capellán? Dice así: hombres y mujeres que responden al llamado de Dios, como lo decía Luz Estela. O sea, es sentir esa sensibilidad de una manera nata, interna. En la teología, cuando nosotros vamos a decir una manera nata, así como la dice Luz Estela, utilizamos el término intrínseco, que significa dentro de él, que nace con él, que viene en el diseño. Cuando dice que Jesús es intrínseco con el Padre, dentro del Padre. Perfecto. Entonces, aquí dice, es responder al llamado a la gracia, a la fe y la esperanza del nuevo reino. Acuérdese que lo vimos con anterioridad, pero lo podemos ver de nuevo. Dice, este llamado divino es confirmado por la comunidad de fe, quien les aporta o se para este sagrado ministerio. ¿La comunidad de fe cuál es? ¿A qué le llamamos la comunidad de fe? Dice la comunidad de fe, los equipa para el cumplimiento de la misión. La comunidad de fe es la comunidad cristiana donde usted se congrega, la iglesia.
Más exactamente nosotros le decimos así la iglesia, y en los términos sociales se le dicen comunidades cristianas. En el estudio de las relaciones humanas, en el estudio de la personalidad y la conducta del ser humano, y en la moral y la cívica de las diferentes culturas. Cuando hablamos de la cívica de las culturas, ¿a qué nos estamos refiriendo con la cívica de las culturas? ¿Cuál es la parte, qué será la parte cívica de las culturas? ¿A qué nos estaremos refiriendo? ¿Me puede aclarar cómo es la palabra? ¿Cívica? Cívica, sí, la palabra cívica. ¿Qué será el significado de cívica realmente? Bueno, si quiere hasta busquémosla, porque no puede ser. Sí, es que no, el concepto no lo conozco, no sé. Bueno, vamos a buscarlo y no se nos va a olvidar. ¿Con C o con S, pastor? Con C. Sí, porque la otra. La otra no da. ¿Cívica No. o cívica? Prácticamente Es que acá dice Bueno. del cinismo, doctrina filosófica, Ok. correlacionado, ¿sí? Sí. Que pertenece a la escuela que fundó esta doctrina o filosofía. Oh, exactamente, entonces hablemos desde la raíz porque Luz Estela nos mandó a la etimología de la palabra y eso está súper bien, a la raíz de la palabra. El civismo tiene que ver con el comportamiento del ciudadano dentro de su comunidad. El civismo prácticamente es la manera como nosotros como ciudadanos podemos comportarnos dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestros grupos. ¿Cómo nosotros hacemos cívica? Nosotros hacemos cívica cuando tenemos buen comportamiento, cuando ayudamos a los demás, cuando cuidamos el medio ambiente y cuando nos juntamos para hacerle el bien a la sociedad. Eso es civismo. Muy parecido a patriotismo, solo que el patriotismo va más ligado ya a la parte política, pero esa es la cívica, el comportamiento del ciudadano dentro de su entorno con todos los cuidados, tanto el cuidado de la gente como el cuidado también del medio ambiente, de la sociedad del área. Imagínate que cuando nosotros estudiábamos, existía la cívica, solo que nosotros nos sacaban a recoger, ¿qué es lo que nos colocaban a hacer? En la cancha del Santander nos sacaban a recoger todo el sucio que había dejado, todas las bolsas plásticas y todo lo que había dejado los descargos. Pero el civismo precisamente nace de ese comportamiento del ciudadano. Cómo el ciudadano debe comportarse dentro de su comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el capellán? El capellán maneja la parte moral cívica o la parte de comportamiento de la sociedad. Es muy importante. ¿Cuál es la parte moral? La parte moral tiene que ver con los valores y la parte cívica tiene que ver con el comportamiento. Es decir, la parte moral es mi comportamiento interno y la parte cívica es mi comportamiento ético que yo puedo mostrarle a la gente. ¿Qué te parece? ¿Alguna pregunta? ¿Entendimos más o quedamos más enredados? Bueno, perfecto. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes me siguen escuchando bien? Porque aquí empezó a llover. Sí, se escucha fuerte y claro. Ok, perfecto. Perfecto, pastor, se escucha claro. Ok. Aquí estamos bien, gracias a Listo. Dios. Entonces, podríamos cambiar la palabra cívica por el comportamiento. Solo que cuando digo cívica, hablo del ciudadano como tal, dentro de una sociedad. Bueno, esto es lo que hoy pudimos hablar acerca de la capellanía. Pastor, qué pena, usted me podría repetir el concepto de la persona cívica. Es que acá está en Arauca lloviendo muchísimo y no alcanzo a escuchar. No alcancé a escuchar. Lo mismo estaba diciendo yo, Luz Estela, porque yo estoy aquí en Arauca y está lloviendo mucho. No escuché el concepto completo, pastor, qué pena con usted. Ajá, bueno,
es prácticamente, se lo voy ahora a leer para que lo tengamos más claro quizás. Dice, emplea para referirse al comportamiento de los ciudadanos y a la convivencia social de personas que conforman una sociedad. ¿Ahora sí me escuchó, Luz? Señor, ¿Me logró escuchar? no, casi no. Pero o sea, dígamelo así con sus propias palabras, Básico. resumidito, pastor, así, para yo Ah, ok, apuntar, perfecto. por favor, para poderlo anotar. Listo. Así como se lo dije con anterioridad, es el comportamiento del ciudadano en la sociedad, en su entorno. Ese es. Ese es realmente el comportamiento del ciudadano en su entorno. ¿En cuál es el entorno? La sociedad. Ese es realmente cívico. Por ejemplo, ¿sí? Muchas gracias, sí, señor. Ok, por ejemplo, ustedes saben que las fuerzas militares con anterioridad a nosotros no nos decían el ciudadano, sino venga el civil. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, los que vamos para 50 años de pronto. Sí, señor, sí, señor. Bueno, yo no tengo 50, pero todavía me acuerdo. Pero se veía el Chispazo, Chispazo. Chispazo era una serie donde era de mucho chiste así, de mucha chispa. Sí, sí. Y precisamente salía la persona diciendo, venga el civil. Entonces yo me acuerdo mucho de eso. Entonces, la palabra cívica también está enfocada en el civil. O sea, usted, el civil, que es como decirle el ciudadano. Esa es la palabra cívica. Y cuando hacemos cívica es el buen comportamiento en la sociedad. Perfecto. ¿Preguntas? Vea que yo me enchufé un poco con la clase. No pude parar. Listo, perfecto. Yo creo que vamos a dejarlos hasta aquí y el próximo sábado vamos a continuar con este tema. Lo bueno es que asistieron todos y eso me parece muy bien. Porque la vez pasada no asistió ninguno. La vez pasada Luz Estela la dejó el avión, Iván estaba en conferencia de pareja, Hader estaba en el cumpleaños de la hermana, Maribel empezaba a recoger el trasteo, Edilma estaba también ocupada, Marta todavía no había charlado y ese día me llegó un maestro aquí a arreglar algo de la casa y yo le dije, no va a ser bulla y él me dijo, no va a ser bulla, tío. Esa bulla fue impresionante. Entonces, el sábado pasado ni yo pude asistir. Entonces, quedamos, primero que todo, contentos por su asistencia, con la clase grabada, que se la voy a enviar al grupo. Y por favor, les voy a enviar el canal de YouTube para que se inscriban. Y en este canal van a encontrar, y ustedes pueden repasar gratis, teología, inglés, las clases de los técnicos en atención a la primera infancia. Ustedes pueden ver esas clases si lo desean. O sea, este canal es de todos, este canal es del instituto y si usted entra allí, usted puede gozar de todo el contenido que está en el canal. Inglés, teología, lo que quieras ver. Pero yo te voy a aconsejar que por el momento le brindes mucha atención a la parte de capellanía, porque vamos llegando a la parte de interpretación bíblica y homilética, un poquito de hermenéutica. Y para eso vamos a tener un profesor, y si no, yo también podría brindarles esas clases, donde ustedes van a entender una buena parte de la interpretación bíblica. Profe, ¿Sí? ¿cómo confirma Dios dones? Bueno, esa clase tengo que dársela con más tiempo, Marta. Marta está bastante interesada, pero voy a tenerle que dar con más tiempo. Si quiere me da una llamadita y le explico exactamente cómo Dios lo hace. ¿Ok? Ah, bueno, ahorita lo llamo. Listo, Marta, con mucho gusto. Bueno, para mí un placer enorme estar aquí con ustedes. Si no hay más preguntas, vamos a cerrar y nos vemos el sábado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte. No, está tronando mucho, Eso es un pastor. buen aporte. Eso es casi que una advertencia de Dios. El botón de los Pastor, excelente.
Por el amor de Dios, póngale Ok, cuidado cuando haga las perfecto, cosas. gloria a Dios. Excelente, y sobre todo porque me gusta, a mí me fascina mucho la historia de dónde nacen las cosas, ¿cierto? De dónde viene el origen, porque es esencial. Entonces me encanta esta parte de historia, es Sí, súper sí. chévere. A mí sí me fascinó la primera clase. Ok, perfecto. Vamos a ver qué nos dicen los demás. Si entendieron, si no entendieron. La parte histórica es muy, precisamente yo estudié en la Facultad de Ciencias Humanas y manejo la parte de historia, filosofía, teología, y me gusta mucho eso. Yo soy docente en bachillerato también, de los chicos de filosofía, y yo me gozo con todo eso, pero no la enseñamos desde la parte, no de la parte tan social atea, sino realmente desde una parte, digamos así, casi que neutra, pero donde podemos ver la filosofía muy buena en conceptos de que los hombres querían saber de dónde venían, aunque para ese Sí. tiempo ya existía la religión, pero ellos querían saber de dónde venían. Pues todo el mundo quiere saber de dónde viene y de dónde nace. Importante. Perfecto. ¿Qué dice nuestro pastor Iván? Jader, Maribel. Bueno, Pastor Hugo, este pequeño abrebocas pues está muy bueno, muy interesante. Y bueno, nunca sobra el aprendizaje cada día, ¿no? El conocimiento siempre es muy importante sobre todo para nosotros, ¿no? Que estamos ahí con un rebaño de ovejas ahí llevándolo, entonces aprender cada día más siempre es muy bueno, Pastor. No, sí, es una labor súper hermosa, de verdad que sí. Y estos contenidos cada vez son más interesantes. Cuando estén por aquí los profesionales sociales, el especialista en derechos humanos, pues vamos a aprovechar para preguntarles, para que nos dejen claro todos esos conceptos o esas dudas que nosotros tenemos y que necesitamos saber. Yo lo digo así, necesitamos saber, es porque a mí me gusta la investigación, a mí no me gusta quedarme simplemente porque, bueno, me dijeron algo y ya, sí, esto me dijeron. No es que dude, es que me gusta investigar más, porque si yo investigo, me doy la oportunidad y le doy la oportunidad a otras personas de que puedan despejar sus dudas. Eso es algo maravilloso. Bueno, Marta dice que es un privilegio estudiar con todos ustedes, para mí también. Pastor, además, uno tiene que tener fundamentos básicos para poder hablar de la palabra también, para poder llevar el mensaje. Entonces uno tiene que saber de dónde nace cada cosa para que el día de mañana cuando pregunten uno tener como esos argumentos, ¿cierto? En una base sólida para uno poder hablarles. Exactamente, porque antes la gente no preguntaba. Antes la gente no preguntaba porque, pues, antes había un poco más de carencia de enseñanza. Y, por ejemplo, ahora, por la tecnología, uno puede acceder a las enseñanzas y hay personas que acceden fácilmente a la lectura. Entonces, si nosotros hablamos frente a personas que nos preguntan de dónde nace o cuál es el fundamento, la referencia por la cual usted está hablando, que lo respalda, y no la tenemos, pues simplemente se nos pueden estar cayendo los argumentos. Y las personas que están bien interesadas pueden entrar en confusión y podemos, pues, desperdiciar un buen momento. De verdad que sí. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Está por acá nuestro pastor Iván. Iván, la oración para que vayamos a tomar tintico, porque yo tengo que sentarme nuevamente a la clase con los chicos de bachillerato. Listo, mi pastor. Ya entonces vamos a darle gracias a Dios ¿Bien? por esta maravillosa oportunidad. Gracias. Señor amado, te damos gracias, Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor. Gracias, Padre Santo, una vez más, Señor, por permitirnos iniciar, Señor, un nuevo aprendizaje, Padre de la Gloria. Te damos gracias, Señor, por colocar delante de nosotros al pastor Hugo Camejo, Señor. Gracias por tu siervo, Señor, porque tú le das la sabiduría, el entendimiento, Padre, para que él imparta, Señor, todo el conocimiento que tú les has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú capacitándonos, Señor, levantando, Señor, cada día conforme tu voluntad en el conocimiento de la palabra, Señor. Que
Yo bendigo, Señor, cada alumno, cada compañero, cada hermana, hermano, Señor, que se une a esta clase, Señor, que se une a esta preparación, Padre de los cielos, que seas tú fortaleciéndoles, que seas tú guiándoles, Señor, y sobre todo dándoles ese entendimiento, Padre, para comprender tu palabra, Señor, para comprender, Padre Santo, Señor, este conocimiento que tú nos estás dando, Señor. Yo bendigo, Señor, sus vidas, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, gloria a Dios. Amén. Pastor, gracias por esa oración tan bonita, tan aliciente de Dios. Yo los voy a dejar allí. Sí, se siente, no, mi hermana. Cuando hay oración se siente inmediatamente que la paz de Dios está por allí. Yo me pregunto, ¿cómo viven las personas sin Dios? Porque yo ya no me acuerdo cómo se vive sin Dios. Ya no me acuerdo. Y yo creo que, ay, Dios mío, qué dolor. Me pregunto también y oro por los que se apartan totalmente y digo yo, ¿cómo extrañarán esto? Porque después de que uno fue un amor tan grande como el de Dios, yo creo que ha de extrañarse demasiado. Y lo más bonito de todo es ese compartir con esta comunidad, ¿no? Que todos Sí. creemos en Dios, que esto es bonito, o sea, eso hace más especial todo, o sea, que estamos en esa unción bonita con Él. Exactamente, estamos en un mismo espíritu, en sintonía, o sea, en el rapport, se dice los psicoanalíticos, el rapport, la sintonía. ¿Qué más le digo, mis hermanos? Nos vemos dentro de 8 días, pero acuérdense que en el grupo nosotros vamos a hacer una familia. Si alguien nos quiere compartir un verso bíblico y una oración en la mañana, en cualquier momento, con mucho gusto lo podemos hacer. Somos un grupo de pocos, pero queremos que seamos una familia muy querida. De mi parte, si algo más necesitan de pronto de apoyo para sus hijos, para algo que tenga que ver con la parte académica, y estamos por aquí para servirles, me lo dicen por favor, que para eso estamos, para apoyarnos. Un abracito enorme, un placer tenerlos. Tengan buena noche, que Dios los bendiga, hasta luego. Bendiciones, bye bye. Dios bendiga. Bendiciones, bye bye. Bye. Que esté muy bien.